Queridos hermanos y amigos, es un gusto de saludarles nuevamente para compartir, para explicar, para estudiar la palabra del Señor en este precioso día. Ese es el objetivo, el propósito, la finalidad, que nos hemos reunido, nos hemos juntado, nos hemos congregado, donde en la liturgia, en el culto, siempre tiene que estar presente la palabra del Señor. Ese tipo de procedimiento obedece que en el culto, en la reunión, tanto de los primeros creyentes en el Antiguo Testamento, ya sea con el tabernáculo, con el templo, después los creyentes en el primer siglo, y así sucesivamente se reunían para adorar al Señor, para orar al Señor, para escuchar su palabra. Y hoy día ya la iglesia cristiana tiene dentro de su segmento litúrgico lo que es la palabra del Señor, el comentario, el estudio, la aplicación práctica de lo que es el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuál de todo es más importante? Cada uno de los elementos que interactúan en la liturgia, en el culto, son importantes. Es importante la oración, es importante el saludarnos, es importante el alabar al Señor, como también es importante lo que el Señor nos quiere hablar. Hoy estamos en el texto del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, los versículos 9 al 11. Apocalipsis 1, 9 al 11. Dice así las Sagradas Escrituras: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Vamos a hablar hoy el tema, la paciencia de Jesucristo. La paciencia de Jesucristo. Cuando hablamos de la paciencia, nos referimos al acto de permanecer en una misión hasta terminarla por completo. Las Sagradas Escrituras, los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, explican y describen el ministerio de Jesús, donde Él se mostró, actuó pacientemente en cada una de las etapas de su vida para ejercer, realizar y cumplir la misión que el Padre le había delegado y que Él mismo había asumido, que era venir a este mundo y morir por nosotros los pecadores para darnos salvación. Es así como el evangelista Lucas, en el capítulo 19, versículo 10, dice: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso significa que el Señor, en toda esta acción de su testimonio, de su vida ministerial, fue fiel hasta la muerte. Tanto así que cuando fue crucificado, Él habla y dice: He acabado la obra que me diste que hiciera. Consumado es. También usa ese tipo de frases el Señor Jesús. Ahora, cuando hablamos de la paciencia del Señor Jesucristo, el pasaje que les he leído tiene algunas virtudes sobre la paciencia del Señor Jesús. Primero, fijémonos en el testimonio de Juan. El testimonio de Juan dice que Juan era vuestro hermano. Juan le escribe a estas iglesias dando a entender que existe un lazo de unión entre él, como también en estas iglesias o en estas congregaciones que se mencionan en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, Esmirna
y las otras que se van a mencionar un poco más adelante y que después nos detendremos para comentar aquellas virtudes como aquellas falencias que tenía. Además, volviendo a la expresión que el apóstol Juan habla de que dice vuestro hermano, es el Señor Jesucristo quien evalúa y mide y explica y le da un mayor énfasis a la familia espiritual que la familia biológica. Entiéndase que la familia biológica se refiere a un hombre con una mujer y sus hijos, pero también el Señor, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, los versículos 31 al 35, es como el Señor está reunido con los discípulos y otras personas, y algunos de ellos que estaban allí le dicen, aquí viene fuera o están afuera tu mamá y tus hermanos. Y el Señor dice, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi padre? ¿O quién es mi madre? Y el Señor dice que los hermanos de Él son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, el Señor coloca una verdad por sobre la familia biológica que es la familia espiritual. Y hoy día nosotros pertenecemos en un sentido biológico a la familia física, la familia natural, la familia terrenal. Pero hay una dimensión mayor y superior que es la familia espiritual. Y a eso nos referimos a la iglesia del Señor. También es muy importante donde el apóstol Juan dice que él es copartícipe de las tribulaciones en el reino de Dios. No solamente por aquellos hermanos, sino que él mismo ha experimentado lo que son las aflicciones. Esta palabra tribulación en el texto griego es la palabra tufei, y que se refiere a aflicciones, a conflictos, a problemas, a crisis, pero que tienen que ver directamente con el reino de Dios, con la iglesia, con la evangelización, que es un trabajo que tiene tensión, que tiene exigencia, que hay demanda, porque el creyente, el ministro, el apóstol Juan, tiene una misión que le encomendó el Señor Jesucristo y le ha capacitado el Espíritu Santo para llevar el Evangelio a aquellos lugares geográficos y también a aquellas acciones de lo que significó la enseñanza, los principios didácticos, éticos y morales de Jesús. Entonces, cada vez que ellos iban avanzando geográficamente, espiritualmente, se encontraban con la oposición, con la resistencia maligna y diabólica, porque en un sentido práctico, en un sentido bíblico, como teológico, es el mismo demonio que no quiere que la gente conozca al Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo dice, nuestras armas son poderosas en Dios para destruir fortalezas espirituales malignas de las tinieblas. El apóstol Juan, en el capítulo 1 de su evangelio, habla que la luz en las tinieblas resplandece, dice, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, de esto cuando el apóstol Juan habla de las aflicciones, de las tribulaciones, se van a dar, van a ocurrir esta tensión, esta oposición. Pero tenemos que saber que como hijos del Señor, la victoria, el triunfo está garantizado. Ahora, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 17, Marcos habla de la tribulación que ocurre por causa de la palabra del Señor. Es el Señor que enseñando su palabra, contando historias o parábolas, que serían historias sintéticas que ilustran una verdad espiritual o que enseñan una lección espiritual. Y es ahí que el Señor, cuando habla de sembrar la semilla, sembrar la palabra del Señor, existe aquellas personas que creen en la palabra, les agradable el mensaje de la palabra, pero cuando lo quieren poner en práctica, se produce esta tribulación.
o viene la prueba, o viene la aflicción, y estas personas retroceden, dejan lo que es la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, versículo 10, dice el apóstol Pablo de que José, hablando, describiendo de los primeros mártires, ahí nos referimos a el escritor, en este caso Lucas, quien escribe el libro de los Hechos. Y también, obviamente, que encontramos ahí a este historiador, biógrafo también y teólogo, Lucas, quien menciona cómo muchos de los mártires del Antiguo Testamento pasaron algunas tribulaciones, algunas dificultades, pero el Señor los libró de todas aquellas. Es tremendo el testimonio de la vida de José, porque sus propios hermanos lo lanzaron a un hoyo o lo vendieron, y de esas acciones narra, en este caso, el historiador Lucas, diciendo que el Señor libró a este joven José. Es así como también hoy día el Señor puede librarnos, puede guardarnos, puede protegernos y enviar su ángel para que nos proteja de algunas situaciones de peligro que a veces pueden ser objeto o atentar contra nuestra integridad física, emocional, como también moral. Recuerdo que hace años atrás yo estuve enseñando en una iglesia local en una comuna de Los Espejos, y vivía en el centro de Santiago en compañía con Esperanza, y normalmente las clases se realizaban en las noches, ya que los hermanos trabajaban todo el día. Entonces las clases funcionaban desde las 7 hasta las 10. Y al tomar la locomoción desde la comuna de Los Espejos a la Alameda, era llegar prácticamente a las 11 de la noche a ese lugar. Y había que irse caminando desde la Alameda por Libertad hasta Compañía con Esperanza. Y recuerdo que iba caminando y un hombre alto, bien vestido, bien elegante, me dice: caballero, no se vaya usted por ahí, no se vaya usted por ahí. Cuando yo escucho esa voz fuerte, retumbante, que me dice eso y me advierte, yo sentí como un impacto poderoso en mi cuerpo que me estremeció. Tomé la otra dirección y me volví para darle gracias, me di vuelta y ya no estaba. No estaba. Obviamente que el Señor envió su ángel para protegerme, porque en esos lugares y esa hora era peligroso. Y es así, el Señor sabe guardarnos, protegernos de cualquier tribulación o angustia o situación que afecte nuestra vida espiritual, familiar, matrimonial, y que el Señor es bueno para hacerlo. En segundo lugar, hablemos de la paciencia de Jesús. Esta palabra paciencia es la palabra griega upomoné, que significa permanecer bajo, un permanecer bajo. Está la paciencia donde el apóstol y el escritor Santiago, en el capítulo 1, versículo 3, habla de que la prueba produce paciencia, ¿ya? También dice en Lucas 21, 19, que hay que tener paciencia para ganar nuestra salvación. Es decir, no solamente creer en el Señor, vivir en Él, sino buscarlo a Él para permanecer en Él, y no acercarse al Señor cuando estamos en peligro o necesitamos algo y la gente clama al Señor y después se olvida de Él. No, acá la exigencia bíblica es permanecer y creer para ganar nuestra salvación. La paciencia en cuanto al servicio del Señor. El apóstol Pablo habla en muchas ocasiones de que el Señor le dio paciencia, lo dotó de paciencia para servir a Dios. Entonces, la paciencia es una virtud poderosa que permite soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojarnos, para soportar a veces, y que a veces se produce en nosotros la frustración y a veces la ansiedad. Se podría decir que la paciencia es la habilidad para hacer la voluntad de Dios. El cómo el Señor quiere que seamos pacientes en todas aquellas acciones y deberes y responsabilidades que tenemos.
el padre con su esposa, con sus hijos, tenemos que tener paciencia con ellos, soportar a veces aquellas irregularidades emocionales o reacciones que tienen nuestros hijos en la medida que van creciendo biológicamente. Y después tenemos que tener paciencia en poder orar al Señor para que el Dios Todopoderoso guíe sus vidas y así puedan formar familia. Entonces, la familia es muy importante. La paciencia es fundamental en la vida del creyente. Y si el Señor Jesús fue paciente en todo, usted y yo tenemos que tener paciencia, aprender a soportarnos, aprender a escucharnos, aprender a hablar, aprender a oír y aprender a hacer comentarios, observaciones con prudencia, con discreción, no dejarnos mover por el enojo, por la ira, sino que sentarnos y mirarnos a los ojos y hablar y comentar las cosas para buscar una solución frente a una situación X, una situación determinada, y con la paciencia del Señor, no hay duda, no le quepa duda de que las cosas van a salir bien. Por eso la Escritura dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. No sea impaciente, no se enoje, controles su carácter y verá que el Señor, el Espíritu Santo, le guiará, le iluminará para ser asertivo en las decisiones que tenga que tomar. Y en tercer lugar está la estadía del apóstol ahí en la isla de Pasmo. ¿Por qué el Señor dejó que las cosas se diesen de esa forma? Y estos emperadores malignos, diabólicos, romanos, que persiguieron a la iglesia del Señor y que la consideraron un elemento destructivo, antagónico, que se oponía a las pretensiones de ellos, nos damos cuenta que los trataron duramente. Pero el apóstol Juan explica que hay dos razones por las cuales él fue llevado a ese lugar. La primera, por causa de la palabra de Dios, dice. Ahí en Hechos 5:29, los discípulos, los apóstoles, fueron perseguidos por los ancianos judíos, por los escribas judíos de ese tiempo, del siglo I, y les prohibieron taxativamente, imperativamente, que no podían hablar del nombre de Jesús. Muchos de ellos fueron llevados a la cárcel. Fue el apóstol Pedro, que fue preso allí en el lugar por un tiempo. Fue Jacobo, quien fue asesinado por Herodes. Entonces, esta gente era una oposición directa, violenta, agresiva, al punto de querer destruir la iglesia del Señor. Pero los apóstoles, estos siervos de Dios, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando está en peligro la evangelización, cuando las personas, los hombres que tienen una autoridad delegada, situacionalmente se oponen y colocan trabas y problemas para que la evangelización no avance en algún lugar determinado, porque a veces es complicado, pero tenemos que confiar y obedecer al Señor. Por eso los apóstoles llegan a esta conclusión. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando está en peligro la evangelización, la iglesia tiene que ir adelante, porque es Dios, la máxima autoridad del universo, quien le ha delegado esta responsabilidad a usted y a mí como pastor, como siervo del Señor, como creyente, lleno del Espíritu Santo de Dios, para ser testigo del Señor Jesucristo en Chile y donde el Señor nos quiera llevar. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ojo, cuando nos quieran impedir que no se evangelice más. Pero si las autoridades políticas o cualquier orden nos dicen hay que pintar los templos de este color, se pintan, se pintan. O quiero que ustedes coloquen una cruz que en la noche se ilumine en todos los templos de Chile. Una cruz que se ilumine, la ponemos, ningún problema. Pero cuando está en riesgo la evangelización, los discípulos dijeron, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en segundo lugar está el testimonio de Jesús. La palabra testimonio es la palabra marturián. De ahí viene la raíz mártir. Y el mártir era una persona que tenía un testimonio verbal y de vida acerca de lo que él era. Tenía un testimonio verbal y de la vida acerca de lo que era la persona. Y examinando y observando el ministerio de Jesús o el testimonio de Jesús, notamos que él nació de un acto sobrenatural del Espíritu Santo, una mujer llamada María, y sus padres terrenales, en este caso, fueron José, pero Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu. Jesús creció en esa familia. Los padres entendieron de que ellos eran los padres del Salvador del mundo, de Dios mismo. Y en este caso es muy importante hacer una precisión acá. María fue madre de Jesús, no madre de Dios. Reitero, María fue madre de Jesús, no madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Y Dios tampoco tiene padre, ni abuelo, ni nada. Dios es Dios. Y el Cristo Jesús es el Dios todopoderoso que vino a este mundo y que se hizo hombre, pero creció por razones obviamente naturales. A los 12 años lo encontramos ahí. En este caso es el evangelista Lucas, como médico, como historiador, que habla que él estaba en el templo discutiendo con los doctores, con los escribas, con los eruditos de la ley, los que enseñaban la ley, y ahí vemos a Jesús hablando. María le llama la atención y Jesús dice claramente, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre, me es necesario estar. No se entendió mucho eso, sin embargo, poco a poco se fue comprendiendo. Como a los 30 años encontramos que el Señor Jesús ya entra plenamente al ministerio, como un evangelista, como un maestro, como un hombre lleno del Espíritu Santo, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados y después muriendo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Estuvo 3 días en el corazón de la tierra, resucitó entre los muertos por obra del Espíritu Santo, se apareció más de 40 días a los discípulos y después ascendió a los cielos. Bendito sea Dios, bendito sea el Señor. Ese en un sentido es el testimonio de Jesucristo. Sintéticamente estoy hablando del área humana, pero Él era y es el Dios Todopoderoso que ha venido a salvarnos. Por eso el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 3, Segunda de Pedro, capítulo 3, nos dice lo siguiente, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La obra de Jesús, el Señor mismo, es paciente con nosotros los creyentes, también con los no creyentes, esperando de que ellos se arrepientan y se vuelvan de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Y los creyentes vivamos, obedezcamos, estemos atentos a lo que el Señor quiere hablarnos. Dios es bueno, mis queridos hermanos y amigos. Usted que nos escucha y ve este programa, deseamos de todo corazón que el Señor te bendiga, que el Señor te guíe, que el Señor te guarde, tu esposa, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, y seas bendecido por la persona de Jesús. Pero si usted no se ha vuelto al Señor, vuélvase al Señor, no a otro movimiento religioso, sino al Señor. Y la Biblia dice, vengan a mí, dijo Jesús, todos los que estén cansados y cargados, que yo les haré descansar. Eso lo dijo Jesús. Entonces, la paciencia del Señor Jesucristo,
la encontramos revelada, escrita por el apóstol Juan, donde el Señor, nos espera pacientemente para que crezcamos, que avancemos, y también espera que aquellos que aún no se han vuelto a Él lo hagan de todo corazón. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva, eficaz, es dulce, Señor. Ilumina nuestro corazón, es grata a nuestro oído, nos compromete contigo y vamos a encontrar en ti siempre, Señor, la plenitud de la vida. Muchas gracias por este momento, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga